Hemos escuchado particularmente al secretario de Gobernación con un lenguaje inusual, impropio de un secretario de Gobernación, alterado, señalando a los gobernadores de oposición y además haciéndolo con mentiras. ¿Y por qué lo digo que lo hace con mentiras el secretario de Gobernación? Porque los gobernadores piden la presencia de las Fuerzas Armadas y lo hacen con toda razón, porque quienes alteran fundamentalmente el orden y generan la violencia en sus estados son los grupos del crimen organizado, a cargo de las fuerzas federales y particularmente de las Fuerzas Armadas. Si existe una porción del territorio que esté controlada por el crimen organizado, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un retén en una carretera, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un cobro de piso, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe huachicol o robo de gasolina, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque están violentando la seguridad interior del país. Eso, señor secretario de Gobernación, sepa distinguir. Eso no es seguridad pública. Lo que sucedió en Ayotzinapa, sépalo usted, no es seguridad pública, es un asunto de seguridad interior. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo a través de grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades. Vaya que ese tema debe ser de seguridad interior y en algunos casos estos temas y estos asuntos que lleva a cabo el crimen organizado son de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque están violentando la integridad de nuestro territorio. Si toman posesión de un municipio o de una porción de nuestro territorio, eso es precisamente para lo que sirven las Fuerzas Armadas. La policía no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Vean ustedes simplemente los calibres de las armas que utiliza el crimen organizado. Son mucho mayores a 38 milímetros. Es decir, son reglamentarias de las Fuerzas Armadas, prohibidas para el uso de los ciudadanos comunes y corrientes. Y además deben contar con la aportación de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces esto es un falso debate auténticamente. Ya sé que aquí se vino a decir otra cosa y se fue a decir otra cosa al Senado de la República. Ya no digan mentiras, no engañen a la opinión pública. Las Fuerzas Armadas deben de estar desplegadas en todo el territorio de manera permanente y deben de resguardar la seguridad pública en términos de lo que establece la Constitución. ¿Qué establece? Que deben de estar subordinadas al mando civil, no subordinadas al secretario de la Defensa. Eso no fue lo que dijo la Corte. Y deben ser complementarias. Y no, como sucede con la Guardia Nacional, que el 80% de sus efectivos son militares. Y que la Guardia Nacional además está inscrita o adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso no es ser actor complementario, eso es ser actor principal. Y no puede estar subordinado a un mando castrense cuando está adscrita justamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y quien da las instrucciones es el secretario de la Defensa Nacional. Basta de mentiras. Ellos saben perfectamente que esa reforma va en contra de las interpretaciones que estableció la Suprema Corte de Justicia y además va en contra de la interpretación de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está violentando la Constitución y violentando los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, que nadie se sorprenda cuando vengan las responsabilidades de orden internacional por la violación de los tratados, cuando vengan las sentencias y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo vino en el caso Radilla, como lo vino en el caso de Álvaro Espinosa. Ahí están las sentencias. Entonces, este falso debate y estas mentiras ya dejen de hacerlas, porque están confundiendo y engañando a la opinión pública y deben de conducirse con veracidad.